Porque lo que conocemos regularmente de Timoteo es que él fue un discípulo del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Un muchacho que caminaba con él, es lo que conocemos. Pero ¿cuánto sabemos de la familia de Timoteo? ¿Sabe? El entorno familiar es una bendición de parte de Dios. Y es el primer regalo que nosotros recibimos. Después del regalo de la vida, lo primero que tenemos es un regalo de una familia. Y a veces las familias tienen diferentes características. A veces las llaman hasta disfuncionales. Y bueno, eso precisamente era lo que tenía Timoteo. Una familia que a vista de la humanidad, podríamos decir que era una familia disfuncional. Vamos a contarles un poco de dónde sale este texto bíblico. El pasaje que vamos a leer se encuentra en un libro que es llamado La Carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta. Les voy a contar de dónde sale esta segunda carta. Pero antes de llegar a eso, quiero decirles quién era Pablo. Pablo era conocido originalmente como Saulo de Tarso, un judío por raíz, romano de nacimiento, quien había sido formado en todas las letras de los romanos. Y los romanos tenían una característica súper especial. Pueblo que conquistaban los romanos, dejaban que permanezcan ciertas costumbres de los romanos, de los pueblos conquistados, pero los romanos ponían un toque particular de ellos, que se llamaba... ¿Cuántos abogados hay aquí? ¿Cuántos abogados hay aquí? Estamos escasos de abogados ahora. En el primer culto había como 8. No, en serio. Bueno, los abogados miran una materia que se llama el derecho romano. Eso era lo que prevalecía, la forma de organizar los pueblos, pero respetaban ciertas cosas de la cultura. Entonces, Saulo de Tarso, siendo un judío de raíz, pero un romano por nacimiento, tenía algunas costumbres del pueblo judío, entre ellas el nivel religioso que llegó a tener, el conocimiento religioso. Fue influyente, reconocido, no solamente por el tema religioso, era un fariseo, sino que aparte de eso, él también era una persona sabia, un filósofo en la parte intelectual. Su conversión se da camino a Damasco, se encuentra con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, decide seguir a nuestro Salvador y cambia su nombre de Saulo de Tarso, Tarso, la ciudad del conocimiento. Cambia de su nombre rimbombante, Saulo de Tarso, a Pablo, que significa poquito, que significa poco. Miren, Pablo empieza a tener unos viajes misioneros porque resulta que Pablo nota algo que los demás apóstoles no se habían dado cuenta. Se pone a pensar y dice, ¿será que esto del regalo de la sangre de Jesucristo es solamente para los judíos? Y Pablo tiene una revelación de que no es solamente para los judíos, que es también para las otras 10 tribus que habían roto el pacto. ¿Se acuerdan que 2 tribus guardaron el pacto de nuestro Señor? El pacto de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto eso alguna vez atrás? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las tribus? Bueno, está fácil, se llaman judíos, ¿no? La tribu de Judá. ¿Y la otra? ¿Quién dijo? Diga. Benjamín, de Benjamín. Las otras 10 tribus habían dicho, nosotros no queremos tener más ese pacto con Dios. La rompieron y se fueron. Ellos fueron llamados gentiles. Entonces Pablo dice, este evangelio de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Él, no solamente es para las 2 tribus que guardaron el pacto, también es para las 10 que se fueron. Y se fue a predicarles precisamente a ellos. Pero dijo no solamente a ellos, también está hecho para los denominados paganos, o sea, para los que tenían otro Dios. Y Pablo empieza a compartir el evangelio a varias otras naciones que no estaban consideradas dentro del mapa de los judíos. Ya me imagino la cara de los religiosos judíos de ese tiempo, ¿no? Viendo a Pablo compartir el evangelio. Y hay una cosa interesante. Pablo era llamado un falso apóstol. En algún punto él dice, yo como abortado, dice incluso él. Era llamado un falso apóstol. ¿Por qué? Porque pensaban y decían los religiosos que Pablo lo que estaba haciendo es encontrar un mercado más grande en donde comunicar el evangelio, porque ya estaba saturado el campo de los judíos. Entonces se fue con las 10 tribus y se fue con los paganos a predicarles el evangelio, porque de esa manera él podía tener mayor recurso económico al tener más personas. Le decían que era un mercader de la fe a Pablo. De San Pablo, sí. Esto ha pasado todo el tiempo. Todo el que se ha sometido a la voluntad de Dios y ha encontrado algo más de parte de Dios, termina de ser acusado de falso maestro. Porque dice cosas que en la cabeza de la gente regular no entra. ¿Cómo podía entrar en la cabeza de un fariseo que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga
y que llegue a tener contacto primeramente con unos pescadores, con gente casi letrada. Y ellos que habían estudiado cuánto tiempo para ser fariseos, los religiosos de la época no se han tomado en cuenta. No les entraba en la cabeza cómo Jesús pudo haber caminado con publicanos, con fariseos. Pudo haber encarado más que caminado a los fariseos, con cobradores de impuestos. No les entra en la cabeza a los judíos de ese tiempo, a los religiosos, no les entra en la cabeza cómo Jesucristo encarga a gente sencilla como Juan, que era el más pequeño que ustedes miraron la semana pasada, que encarga a Pedro que le había negado y le dice: sobre ti edificaré mi iglesia. No les entraba en la cabeza cómo Jesús podía haber hecho, y lo más natural que pasaba en ese punto es que ardían de envidia. Estaban molestos. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba siendo revelado a unos muchachos y no a ellos, a los que habían estudiado, a los que se querían los dueños de la religión de ese tiempo. Y no solamente eso, sino que después Jesucristo se revela a una persona que no anduvo ni entre los 12 ni entre los 70. Los 12 que eran el grupo de los apóstoles, ni entre los 70 que era el grupo que servía a Jesús. Sino que resulta que se revela a un hombre que perseguía y trataba de matar cristianos. ¿Cómo? Y no les entraba en la cabeza lo que va a venir después. Pablo se va a predicar a un sitio que se llamaba Listra, lo que hoy se conoce como Turquía. Se va a predicar en un pueblo pagano, y resulta que en ese pueblo pagano encuentra un muchacho que en primer lugar venía de un linaje de judía. Sí, la madre era judía, pero el padre era griego. Se habían unido en yugo desigual. Entonces el muchacho llevaba un estigma social diciendo: la mamá es cristiana, pero el papá no. Primero. Segundo, ese muchacho estaba enfermo. Pablo le dice: por causa de tus enfermedades, toma un poco de vino, ya no tomes agua, toma un poco de vino a ver si te vas mejorando. Y no solo eso, sino que era un muchacho que la comunidad no le apreciaba tanto en principio. Y Pablo le escribe y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y no solo eso, sino que era un muchacho tímido. Y Pablo le recuerda que él le impuso las manos para que él pueda llevar el evangelio. Hablamos de un muchacho que socialmente no era pues la mejor opción. Y Pablo, para poder trascender, resulta que escoge a un chico que era el menos opcionado, como pasa siempre en la vida cristiana. En la vida cristiana no se escoge al mejor. No se escoge en la vida cristiana. Dios no escoge al más preparado, al más puro, al más recto. Dios siempre escoge al menos opcionado. Siempre. Mire, ya me imagino la cara de los religiosos de esa época mirando a Pablo transferir su legado al menos opcionado. ¿Sabe? Ustedes conocen que trabajo en una radio deportiva. Uno de mis compañeros tiene un trabajo de muchos años que son las estadísticas. Él lleva las estadísticas de los 62 campeonatos que se han jugado en nuestro país, 62 campeonatos. Y tiene estadísticas como cuántos goles de cabeza, cuántos goles con el pie derecho, cuántos goles con el pie izquierdo y cosas como esas, que es toda una vida. Resulta que él ya se da cuenta y dice: yo ya estoy medio mayor y ninguno de mis hijos quiere seguir esto. Tengo que pasar a alguien, porque esto, si yo me muero, esto se acaba. Entonces, él está buscando una persona a quien pueda enseñar a llevar la estadística y entregarle su base de datos, su vida. Mire, mientras estudiaba este mensaje me decía, más o menos eso es lo que estaba haciendo Pablo. Un Pablo que ya era un hombre viejo. Un Pablo que ya estaba en su segundo encarcelamiento en Roma, que sabía que la hora de su muerte se acercaba. Había buscado un muchacho a quien transferirle el legado para que ese legado rinda frutos. Él sabía que sus días estaban siendo cortos. Y resulta que le escoge a un chico que era el menos opcionado, a un muchacho que estaba en un sitio donde existía el paganismo.
Muchos estudiosos bíblicos piensan que sucedió esto. Pablo, cuando predica en Listra la primera vez, le apedrean a tal punto que le sacan fuera de la ciudad a botarle porque pensaban que Pablo estaba muerto. Los pocos cristianos que existían salen a buscarle a Pablo afuera de la ciudad y le encuentran así sangrando, pero todavía vivo. Entonces le auxilian, le ayudan y tratan de que se recupere, y en efecto Pablo se recupera. Entonces muchos estudiosos bíblicos piensan que en ese grupo de cristianos es cuando Pablo conoce a Timoteo, el chico menos opcionado. Miren, el contexto social no era favorable para este muchacho. Los judíos ardían de envidia con este chico al que le estaba pasando el legado a Pablo. El evangelio de Jesús se expande así, en manos de los menos opcionados. Originalmente, como les decía, con los pescadores, después con Pablo y ahora con este chico que se llamaba Timoteo. Timao significa honrar, significa amar, significa adorar. Y teo, que significa Dios. Si juntamos los dos vocablos, nos queda el que ama, el que honra, el que adora a Dios. Ese era el nombre de Timoteo. Vamos al texto bíblico. Cierra sus ojitos antes de ir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te agradezco por cada persona que el día de hoy ha llegado a tu casa, Señor, a buscar tu presencia. Te pido que tú nos ministres, Señor. Te pido que tú, en el nombre de Jesús, hables en este mensaje, que fluyas con poder, Señor. No permitas que yo hable de mi carne ni que hable de lo que yo pienso, Señor. En el nombre de Jesús, yo ato mi lengua al poder de tu Santo Espíritu y me niego a hablar cualquier cosa carnal, Señor. El día de hoy, ayúdame, Padre, para que en el nombre de Jesús solamente esté conectado contigo y que tu Santo Espíritu haga la obra, no yo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al texto bíblico. Así comienza la segunda carta de un Pablo ya viejo, sabiendo que la hora viene. Mientras estaba encarcelado en Roma, la segunda ocasión, comienza su texto de esta forma hacia Timoteo. Le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué diría por la voluntad de Dios? Porque hay mucha gente que decía, él no fue apóstol, él no estuvo con Jesús. Sigue diciendo, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Y le dice esta frase, amado hijo. Yo le quiero preguntar, ¿alguien ha encontrado a Pablo diciéndole amado hijo a otra persona en algún texto bíblico? ¿Por qué le dice amado hijo? Le dice amado hijo porque él sabía que en los hombros de Timoteo podía reposar el legado que él quería dejar para las siguientes generaciones. Él veía la proyección de su vida en Timoteo. Él veía en Timoteo la persona a la que podía transferir lo que él había conocido y había atesorado. Era una persona importante para él, pese a las limitaciones que el muchacho tenía. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, dice los primeros versículos. Vamos al versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, ¿no? Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Oiga, le quería a Pablo a este muchacho, ¿no? Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cuáles lágrimas? ¿De qué lágrimas está hablando Pablo? Sabe que hay varios de estos estudiosos bíblicos que concluyen considerando que cuando Pablo le conoce a Timoteo, estaba en una condición bastante difícil. Lo habían apedreado, estaba medio muerto. Y desarrollan una química entre los dos. Seguramente este muchacho, al mirarle a Pablo en esas condiciones, seguramente se puso a llorar. Piensan que esa es la imagen que le queda en la cabeza a Pablo. Y le dice, me acuerdo de las lágrimas que derramaste. Oro por ti, me acuerdo de eso. Hiciste esa conexión, hiciste ese clic conmigo, es lo que le está diciendo. Ahora, le pregunto algo. ¿Quién le enseñó esto de tener sensibilidad a Timoteo? Hay personas que no pueden llorar. Hay personas que pueden estar tristes, pero las lágrimas no les salen. Hay temperamentos así. Esta semana, algunos muchachos me escribían, me llamaban, me decían, no puedo parar de llorar después del encuentro, no sé qué me pasa. ¿O no, muchachos? Y había gente que me escribía martes, me escribía miércoles a decirme, estoy en clases y simplemente me pongo a llorar. No sé qué me está pasando. Y claro, para la gente natural esto es una locura. Y quizás más de un papá hubiese querido mandarle de vuelta al muchacho para que le arreglemos y le mandemos.
sin tanta lágrima, ¿no? Pero les explicaba y les decía a los chicos, lo que pasa es que tuvieron un contacto con Dios y Dios les está dando una sensibilidad especial que les hace conectarse con Dios. Y les decía a los muchachos que me escribían, no tengan miedo, muchachos, lo que están desarrollando ustedes es un nivel de contacto con Dios. Dios les va a empezar a hablar. Les está volviendo sensibles. Eso es lo que está pasando. Chicos que en clase lloraban, una cosa de locos. Pero eso pasó. Y Timoteo tenía una conexión, más o menos así, al punto de Pablo decirle, me acuerdo de esas lágrimas, yo oro por ti. Me llena de gozo acordarme lo sensible que tú eres. ¿Quién le enseñó a ser sensible? La misma palabra nos tendrá que responder. Sigamos. Y aquí viene, como diría mi papá, la pepa del aguacate. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Diga conmigo, no fingida. O sea, las lágrimas que él miraba en este muchacho eran lágrimas productos de una fe no fingida. O sea, si Pablo dice, tú tienes una fe no fingida, eso me hace pensar de que existe otro tipo de fe, una fe que sí es fingida. ¿Qué dice usted? Porque si Pablo me está diciendo, es una fe no fingida, entonces probablemente exista una fe que sí sea fingida. ¿Y cuál es esa fe que es fingida? ¿Sabe? Los problemas que tenían en ese tiempo son los mismos problemas que hoy tenemos. ¿Existe fe fingida hoy en día? Sí existe fe fingida. Pero Pablo le dice a este muchacho, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero le recalca lo siguiente, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, ¿de dónde vino la sensibilidad espiritual de este chico Timoteo? ¿Y de dónde vino la fe no fingida? Vino de parte de su abuela y de parte de su madre. ¿Cuántas abuelitas hay aquí? ¿Cuántos abuelitos hay aquí? ¿Sabe? La fe genuina se puede heredar. Le repito. La fe genuina sí se la puede heredar. ¿Y cómo se hereda una fe genuina? Los chicos escucharán lo que decimos, pero repetirán lo que hacemos. Si le ven sus hijos simplemente, o si le ven sus nietos simplemente asistir a un lugar por asistir, ellos lo mismo han de hacer o quizás ni eso. Pero si los nietos, si los hijos se dan cuenta y dicen, a ver, se está yendo porque realmente necesita de Dios, porque realmente allí es donde encuentra la paz, allí es donde encuentra sabiduría, allí es donde encuentra refugio. Entonces, cuando ellos necesiten paz, sabiduría y refugio, ¿saben a dónde van a ir? Al mismo altar que usted levanta. La fe genuina sí se hereda. En el caso de Timoteo, resulta que lo tenía su abuela, su madre y también lo tenía él. Ahora, hay algo súper interesante y es que la gente nos mira a nosotros como una especie de personas que tenemos que ser perfectas. Y yo quiero que el día de hoy usted descanse. Los cristianos no tenemos que ser perfectos. No somos perfectos. ¿Cuántos de nosotros del día de hoy para llegar acá a la casa de Dios salimos peleando en la casa con nuestra pareja, con nuestros hijos? No levanten la mano, no, tranquilo. Ya les veo que están, no, tranquilo. Y sabe, a veces nuestra misma pareja o nuestros mismos hijos se encargan de causarnos un daño tan profundo con respecto a la fe, pretendiendo de que nosotros seamos perfectos. A veces hay frases como estas. ¿Saben decir no? Y así tiras ir a la casa de Dios. Me han contado, no, seguro que aquí no debe pasar. Entonces, cuando algo sucede, y así tiras a la casa de Dios, con esa boca le irás a cantar al Señor. ¿Sabe? Cuando eso le digan, usted dígale, sí. Me voy a la casa del Señor porque necesito que el Señor trate conmigo. Y le voy a llevar esta boca con la que acabo de decir cualquier tontería. Y que te pido me perdones.
Porque Dios necesita limpiar esta boca. O yo necesito que Dios limpie esta boca. Ser cristiano no quiere decir que seamos perfectos. Quiere decir que nosotros hemos encontrado en dónde podemos ir y buscar que Dios nos toque, nos cambie, nos limpie, nos transforme. Y claro, cada día ir subiendo un peldañito más. Y si antes me tropecé con esto que molestó, pues el siguiente día o la siguiente semana no voy a hacer lo mismo. Para no tener por inmunda la sangre de Jesucristo. De eso se trata esto. No se trata de ser perfectos. Porque esto no se trata de mi fuerza, de lo que yo hago. Esto se trata de lo que Dios hace en mí. Mi papel es solamente obedecer. Y cuando yo obedezco, surge algo que se llama en la Biblia como bendición. El mejor negocio con Dios es obedecerle. Porque cuando uno le obedece, el Señor bendice. Mire, le decía, entonces, ¿será que se puede heredar la fe? Se puede heredar la fe. A veces los padres, los abuelos, se desesperan porque los nietos o porque los hijos no están siguiendo el mismo camino que yo espero que sigan. Y en medio de esa desesperación, tratamos de amarrarle a los guambras, ¿no? Y traerles, pero amarrados, aunque sea acá a la iglesia, que se sienten ahí. Que salga chispas del asiento mientras están oyendo la alabanza. A veces pensamos que así debe ser. Y pensamos que estamos haciendo bien. Pero los hijos normalmente no llegan porque les traemos, nosotros les obligamos o les chantajeamos, si vienes te doy esto. Los chicos normalmente vienen al mirar que los padres, que los abuelos tienen otro proceder. Vienen atraídos por las cuerdas de amor de parte de nuestro Dios, por ese reflejo que el Señor tiene en nuestras vidas, no por lo que nosotros podamos decirles o podamos hasta amenazarles para que vengan. El ejemplo es lo que hará que nuestros hijos vengan, no lo lindo que hablamos. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Pablo le quería tanto que hizo imposición de manos en él, pidiendo a Dios de que él también pueda tener ese fuego de Dios que tenía el apóstol Pablo. Miren, ¿por qué Pablo menciona a dos mujeres cuando en el contexto social que estamos hablando, las mujeres no eran ni siquiera tomadas en cuenta? O sea, supongamos que en este momento nosotros dicen atrás, vamos a pasar un vaso de agua para todas las personas que están aquí adentro. ¿Cuántos están? ¿Saben qué hacían los judíos en ese tiempo? Decían, a ver los varones, 1, 2, y se saltaban de ustedes, señoras. Se contaba solo los varones. Amén, dicen ahí atrás. No, eso no es lo correcto. Registra la Biblia eso, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Culturalmente tenían esa costumbre, pero la palabra de Dios me hace ver de que la mujer tiene un valor superlativo en la presencia y en el plan de Dios. En el plan de Dios la mujer es el anhelo del anhelo. Es decir, sale del anhelo más profundo del corazón de Dios. Pero en ese tiempo la mujer no era ni siquiera contada, mucho menos en una carta que tenía el carácter de pastoral para un muchacho dejándole el legado, podían simplemente mencionar a una mujer porque sí. Tuvieron que haber sido dos mujeres realmente importantes para que Pablo se tome la molestia de culturalmente romper las reglas y mencionar a dos mujeres, tu abuela Loida y tu madre Eunice. La tarea de un abuelo es dejarle legado a nuestros hijos, y el mayor legado que le dejó esta persona es la presencia de Dios y las evidencias de su poder. La tarea del abuelo es dejarle legado, como le digo. Mire, la función de la madre en la cultura judía era educar en la palabra de Dios a los niños. Y Pablo se da cuenta de que este niño llamado Timoteo, o este joven llamado Timoteo, tenía una buena labor de parte de su madre. Timoteo tenía un fundamento cristiano tan fuerte, que las evidencias del poder de Dios en su vida hacía que la gente note más allá del estigma social que podía tener. Y cuando hablo de estigma social era una judía casada con un griego. Eso no era bien visto. ¿Y por qué no era bien visto? Algunas cosas. Primero, la judía estaba dentro del pacto de Abraham.
Estaba lejos de su tierra, estaba en un lugar bastante apartado, estaba en Listra, no estaba en Jerusalén. Y allá se conoce con una persona, un griego, que tenía otra percepción. También un pueblo conquistado por los romanos. Pero en ese momento, el apogeo de las Olimpiadas y de todo lo que es filosofía estaba pero arriba. De allí sale ese famoso dicho, mente sana en cuerpo sano. Los griegos de ese tiempo adoraban lo que ellos podían ver. Adoraban el tema del cuerpo y adoraban la escolástica, la forma de hablar, la filosofía que se podía tener. Y chocaba mucho con la concepción de un judío. ¿Cómo sería ese Timoteo de parte del padre enseñándole que debe cultivar la mente y debe cultivar el cuerpo, mientras que la mamá le hablaba de que había un Dios que hizo lo que ve y que tenía que ejercer fe para poder conocer? ¿Cómo sería ese muchacho Timoteo? El padre llevándole a conocer, por ejemplo, el Areópago, donde estaban los sabios de la época, una cosa arquitectónica monstruosa. Y la mamá simplemente le contaba que alguna vez hubo un diluvio, que alguna vez fueron esclavos, que alguna vez salieron al desierto, que alguna vez llegaron a la tierra prometida. Tiene que haber sido una lucha realmente importante de lado y lado. Con papá tratando de llevar a este muchacho a la cultura de los griegos y una mamá tratando de que este muchacho tenga fe. Pero sabe, esta señora llamada Eunice termina de hacer un trabajo bastante bien hecho. ¿Cómo se conoce o cómo registra la Biblia inicialmente la relación entre Pablo y este muchacho Timoteo? Está registrada en Hechos. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Dice, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, ¿no? Llegó a Derbe y a Listra, en Listra de donde estaba este chico Timoteo. He aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Miren cómo lo nombra. Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. A ver. Esto me suena más o menos como cuando dicen las chicas, los chicos, ¿no? Dicen, sí, guapa es la chica, pero tiene un carácter. O sea, bastante bien el muchacho, pero es hijo de padre griego. ¿Y cuál era el problema? Que el papá sea griego, más allá del culto al cuerpo y del culto a la mente, más allá de eso. ¿Saben cuál era el mayor problema? Como los griegos terminaban simplemente de adorar lo que ellos veían, ellos no podían concebir en su cabeza, en su mente, el asunto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo negaban. Entonces, al negar la resurrección de Jesucristo, como dijo Pablo, nuestra fe se convierte en vana. Lo que está diciendo, en otras palabras, aquí es, la mamá le enseñó los fundamentos cristianos, pero el papá no cree. Igualito que ahora. No es lejano a lo que nos pasa. ¿Sabe? Señora, sobre todo, que usted se encuentra el día de hoy aquí, que de pronto dice, es que mi esposo no es cristiano. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer que supo inculcar a sus hijos, más allá de que su esposo no creía, supo inculcar en su hijo, en este caso Timoteo, unos valores tan fuertes, que continúa el versículo diciendo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, esta señora hizo un tan buen trabajo en el corazón de Timoteo, que su fe fue tan fuerte, que la gente que estaba alrededor decía, aunque el papá de ese muchacho no cree, este chico está lleno de la presencia de Dios. Avancemos un poquito más porque hay algo que quiero que usted note. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó. Hasta ahí estábamos bonito. A ver, ¿qué tiene que ver esto de la circuncisión? La circuncisión era un corte, un acto religioso que se daba a los 8 días de nacido de un niño. Le cortaban el prepucio de su miembro viril. Y era una forma social visible de decir que ellos eran parte del pacto de Abraham.
Entonces a los niños, cuando tenían 8 días de nacido, sacaban una cita en el Hospital Metropolitano de Jerusalén. Y pedían que para el niño se tengan las mejores enfermeras, un buen pediatra, un buen anestesiólogo. Avisaban a las personas, las llegadas, los horarios de visita, que vengan bien lavaditos las manos por si acaso se pueda contaminar el niño. ¿Sería tan así? ¿Sabe cómo funcionaba? Metían en el fuego un cuchillo y dejaban ese cuchillo ahí calentarse mientras predicaba el sacerdote. Venían el niño a la presentación, lo traían adelante y con el cuchillo hirviendo le cortaban el prepucio de su pene. Eso hacían a los 8 días de nacido porque era la manera de decir, estamos en el pacto de Abraham. Socialmente eso era lo que se hacía para diferenciarse del resto de pueblos. Entonces, el cuchillo caliente cuando cortaba la piel a la vez iba quemando la piel. Debe haber sido una cosa terrible. Seguramente para un bebé doloroso, traumatizante, todo lo que usted quiera. Pero ya el bebé ahí a los 2, 3 días, me imagino que debe haber ido ya pasando, ¿no? Pero estamos hablando de uno ya grande. Es como decirle al Jordi, venga, ¿qué pasa? Pero te voy a circuncidar. Imagínense ustedes. O al Oliver mejor que está ahí. ¿Vendrías conmigo, Oliver? Saldrías, te faltarían pies para irte corriendo. Claro. Miren, este muchacho se llega a quedar para ser circuncidado. Y yo pregunto algo. ¿Por qué será que Timoteo no fue circuncidado al 8º día si su mamá era judía y tenía una fe genuina? Y su abuela era judía y tenía una fe genuina. ¿Por qué no lo circuncidaron? Si eso era lo que debían hacer, qué pecadoras. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Diga. Yo veo 3 razones. Número 1, porque el papá no era creyente, como ustedes dicen. Número 2, porque tenía una madre que aun siendo cristiana y sabiendo que necesitaba ser circuncidado para ser parte del pacto en ese tiempo, porque aunque tenía valores cristianos fuertes y aunque tenía una fe genuina, ella supo respetar la autoridad del papá. Ya saben que aquí no decimos lo que les gusta. Aquí decimos lo que necesitamos oír. Así que regrese a ver al de lado y dígale, no te resentirás. Aquí así mismo es. La primera razón, porque el papá no creía. Y la segunda razón, porque la mamá le respetaba al papá, pues. Porque si no, la mamá hubiese dicho, es mi hijito y es mi costumbre. Así se hace en mi casa, en mi familia. Y yo le voy a hacer aunque vos no quieras. Y le llevo a mi guagua, porque él no puede estar fuera. No puede parecerse a tu familia, a los tuyos. Me imagino que eso nunca han de haber oído, ¿no? La segunda razón es porque tenía una mamá con una fe tan genuina que aunque no estaba de acuerdo, respetaba la decisión del papá. Pero hay una tercera razón. Yo no sé por qué le pusimos el día del abuelito, si les vamos a dar con todo más bien. La tercera razón es porque había una abuela que no era una intrusa. Porque la abuela no era que yo tengo una fe genuina en el Señor y a mi nieto, ¿qué haciendo le van a tener así? Yo le llevo, yo le hago, yo estoy ahí y deja nomás el papá, ahí el tonto que se quede. No era eso. Porque la fe de esta señora era tan genuina que llegó a respetar la decisión de su hija y no fue una metida en el hogar ajeno. De gana vine, dicen algunos.
Amigos queridos, ¿la fe se hereda? Sí se hereda. La fe genuina se hereda, eso es lo que heredó. Pero ¿sabe qué? Para que se herede la fe genuina, se hereda con actos que tienen que ver con una consecuencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Aunque no hayamos nacido en un entorno espiritual saludable, podemos vivir la presencia del Señor hoy en nuestras casas. La perfección del reino de Dios no es un hogar sin errores, es la obediencia de familias imperfectas.